Ecuador. La palabra parece contener más de lo que dice. Un país que podría caber varias veces dentro de Argentina o Brasil, pero que guarda en su territorio una diversidad que aplastaría a muchos gigantes. Ecuador no necesita gritar para hacerse notar. Está ahí, justo en el ombligo del mundo, y lo sabe. Lo confirma su nombre, lo reafirma su historia y lo gritan sus volcanes activos que se elevan entre selvas, montañas y costas salpicadas de encanto. Este país sudamericano, atravesado literalmente por la línea ecuatorial, tiene todo para ser una rareza perfecta. Desde las Islas Galápagos hasta el Nevado Chimborazo, desde Quito colonial hasta los ríos que serpentean por la Amazonía, Ecuador es una sinfonía de climas, culturas, acentos y paisajes en poco más de 250.000 kilómetros cuadrados. Pero empecemos por el principio. ¿Qué hace a Ecuador tan especial? Primero, la geografía. Pocos países tienen en su haber 4 regiones tan distintas y tan vivas: la costa, la sierra, la Amazonía y las Galápagos. En menos de un día, uno puede desayunar con vista al Océano Pacífico, almorzar entre las montañas andinas y cenar bajo el cielo espeso y húmedo de la selva. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Todo eso ocurre sin cruzar fronteras ni cambiar de idioma. Hablemos de los volcanes. Ecuador tiene más de 30 volcanes activos o potencialmente activos. El Cotopaxi, con sus más de 5.900 metros de altura, es uno de los más altos del mundo. Y el Tungurahua, que ruge de vez en cuando, se ha convertido en un espectáculo natural que tanto asusta como enamora. Pero el más impresionante no es el más violento, sino el más alto desde el centro de la Tierra, el Chimborazo. Aunque no es el pico más alto del planeta, sí es el punto más cercano al espacio debido a la forma achatada de la Tierra. Así que sí, en Ecuador, puedes tocar el cielo un poco más rápido que en cualquier otro lugar. Y eso no es todo. El país también es dueño de un pedazo de historia natural que cambió la ciencia para siempre: las Islas Galápagos. Allí, hace casi 2 siglos, un joven Charles Darwin observó cómo las especies se adaptaban al entorno. Ese descubrimiento fue el germen de la teoría de la evolución. Hoy, las Galápagos siguen siendo un laboratorio viviente, con tortugas gigantes, iguanas marinas y aves que no existen en ningún otro lugar del planeta. Pero Ecuador no es solo naturaleza. Es cultura, mestizaje, lucha y resistencia. Es el país de la mitad del mundo, pero también de los extremos. Tiene más de 14 nacionalidades indígenas reconocidas, con lenguas, trajes y cosmovisiones únicas. Tiene pueblos que aún se rigen por el trueque, y ciudades que se disputan la modernidad con grandes edificios, universidades y zonas industriales. Es un país donde el pasado y el futuro caminan juntos por la misma vereda. Y ahora que lo sabes, dime, ¿cómo no enamorarse de un país que tiene al sol como vecino y a la biodiversidad como bandera? Pero si todo esto ya te pareció impresionante, espera a que hablemos de ellas. Las mujeres del Ecuador. No se puede hablar de Ecuador sin hablar de sus mujeres. Porque ellas no solo forman parte de la historia, muchas veces son las que la han escrito en silencio. En las comunidades indígenas, en los barrios de las grandes ciudades, en los mercados y hasta en las trincheras políticas, la mujer ecuatoriana ha sido faro, raíz, escudo y fuego. Desde tiempos precolombinos, las mujeres han ocupado roles fundamentales en las estructuras sociales y familiares. A pesar de los embates de la colonización y el machismo heredado, muchas de ellas han mantenido vivas las tradiciones, las lenguas originarias, los tejidos, los cantos y las recetas que hoy identifican al país. Una mujer ecuatoriana puede vender pan en la calle, liderar una marcha en Quito, gobernar una provincia en la sierra o enseñar a leer en una comunidad amazónica. Y muchas veces, hace todo eso a la vez. Porque ser mujer en Ecuador no es fácil, pero eso no ha impedido que miles de ellas rompan las estadísticas todos los días. ¿Sabías, por ejemplo, que Manuela Sáenz, una quiteña, fue una de las revolucionarias más importantes de América Latina? Luchó al lado de Simón Bolívar, no como amante, sino como estratega, espía y combatiente. Hoy, Ecuador la reconoce como la libertadora del Libertador. No es poca cosa. ¿Y sabías que en Otavalo, al norte del país, muchas mujeres indígenas no solo conservan su lengua y sus trajes ancestrales, sino que además manejan negocios de exportación artesanal a Europa y Asia? ¿O que en los mercados de Cuenca, las comerciantes mujeres mueven más economía local que algunas empresas privadas? Las ecuatorianas no se definen por un solo estereotipo. Pueden ser dulces o guerreras, tradicionales o vanguardistas. Pueden llevar el cabello trenzado o teñido de azul. Pueden hablar quichua, shuar, español o inglés. Pero todas tienen algo en común: una capacidad de aguante, de reinvención y de dignidad que no conoce límites. Empecemos por algo que parece mentira.
En Ecuador puedes caminar sobre la línea ecuatorial, la línea exacta que divide el planeta en hemisferio norte y hemisferio sur. No es una metáfora ni un eslogan turístico. Es real. Hay un sitio llamado Mitad del Mundo, ubicado a unos 30 kilómetros al norte de Quito, donde puedes pararte literalmente con un pie en cada hemisferio. Pero lo más curioso es que, a pocos metros de ese lugar turístico, estudios recientes indican que la verdadera línea pasa por otro punto, el sitio arqueológico de Catequilla, usado por los pueblos precolombinos mucho antes de que existiera la palabra Ecuador. Ellos ya sabían lo que los europeos tardaron siglos en calcular. Eso sí es precisión ancestral. Otro dato que sorprende: Ecuador es el país con mayor biodiversidad por metro cuadrado del planeta. No es un titular exagerado, es un hecho. A pesar de su pequeño tamaño, alberga más de 25.000 especies de plantas, más de 1.600 especies de aves y más de 350 tipos de anfibios. Hay zonas del Amazonas ecuatoriano donde, en una sola hectárea, puedes encontrar más árboles distintos que en todo el territorio de Canadá. Es como si la vida hubiera decidido reunirse ahí para dar una fiesta de colores, sonidos y formas. ¿Y qué me dices del cacao? Ecuador produce uno de los mejores cacaos del mundo, el famoso cacao fino de aroma. No es solo cosa de paladar, es también cosa de historia. Desde el siglo XVIII, los granos ecuatorianos han sido codiciados por chocolaterías suizas, francesas y belgas. De hecho, algunas de las marcas más exclusivas del planeta elaboran sus chocolates con granos cultivados en la costa o en las faldas de los Andes. Así que, cada vez que alguien en París muerde una trufa exquisita, probablemente esté saboreando un pedazo de selva ecuatoriana. Pasemos ahora al mundo subterráneo. ¿Sabías que Ecuador tiene cuevas tan profundas y misteriosas que aún no han sido completamente exploradas? En la provincia de Morona, Santiago, por ejemplo, se encuentra la famosa Cueva de los Tallos. Se dice que tiene pasadizos que se extienden por kilómetros bajo tierra, y que incluso fue explorada por una expedición británica en la que participó el astronauta Neil Armstrong. ¿Qué buscaban exactamente allí? Algunos hablan de tesoros ocultos, otros de estructuras prehistóricas. Lo cierto es que, hasta hoy, sigue siendo un enigma sin resolver. Y si hablamos de rarezas, no podemos ignorar una pequeña población en el sur del país, Vilcabamba. Este pueblo es conocido como el Valle de la Longevidad, porque sus habitantes suelen vivir más de 100 años. Científicos de distintas partes del mundo han estudiado su agua, su dieta, su estilo de vida, y aunque no hay una sola explicación, todo apunta a una combinación de factores naturales y culturales que convierten a este rincón en un oasis de salud y vitalidad. Pero no todo es selva y misticismo. Ecuador también es un país que mira al futuro. Su capital, Quito, fue la primera ciudad del mundo en ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, gracias a su impresionante centro histórico, sus iglesias coloniales y su arquitectura mestiza. Pero al mismo tiempo, la ciudad apuesta por la innovación. Tiene una de las redes de transporte público más modernas de Sudamérica, un metro recién inaugurado y una creciente escena de arte urbano, diseño y emprendimiento. Y en Guayaquil, el puerto principal, se respira otro tipo de energía, comercio, velocidad, movimiento. Es una ciudad costera que no duerme, donde los negocios florecen junto al malecón y donde la brisa del Pacífico se mezcla con el aroma a ceviche y plátano frito. Así que si llegaste hasta aquí, ya sabes que Ecuador no es un simple destino turístico. Es un país que vibra, que te susurra secretos al oído si sabes escucharlo. Es un mosaico de culturas, paisajes y mujeres inolvidables. Y eso es solo una parte. Suscríbete al canal si quieres seguir explorando estos rincones que esconden magia, historia y belleza. Déjanos en los comentarios qué dato te sorprendió más, o si ya estás planeando tu próximo viaje. Esto fue apenas el comienzo. Porque cuando hablamos de Ecuador, cada historia merece ser contada.